tal? Hoy quiero hablar de una buena noticia, bueno, algo así como una buena noticia. Por segundo día consecutivo ha descendido el número de muertos en España, que se sitúa en poco más de 600 fallecidos al día, una cifra terrible aún, pero que se aleja de los casi 1000 muertos diarios que hemos tenido en este país la semana pasada nada más. Y es una buena noticia para España, pero también es una buena noticia para países como el nuestro, como para el Perú, que como España están aplicando medidas restrictivas muy drásticas, porque este descenso nos indica que la cuarentena funciona y que mientras más la repetemos, más rápido aplanaremos la curva de contagio. Por eso también sorprende que en lugares como Nueva York aún no se apliquen medidas igual de drásticas. Hablamos de un estado en el que ya hay 4.500 muertos, 130.000 contagiados y en el que las autoridades ya hablan de abrir fosas comunes en los parques. Recordemos, pues, que en los países ricos, cuyos líderes, sin embargo, han sido más displicentes e irresponsables con la gravedad de la pandemia, todos los sistemas sanitarios públicos están a punto de colapsar. Ni siquiera el sistema privado está logrando dar abasto o apoyar en este trance. En Estados Unidos, Donald Trump se autocalifica con un 10, ¿no? 20 para nosotros. Excelente, dice que está él haciendo las cosas en su gestión de la crisis, mientras su país se ha convertido en el primer país con más contagiados en el mundo, por delante ya de China, de Italia y de España. En el Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson, que se jactaba de que iba a seguir dando la mano a todo el mundo y hablaba de salvar la economía antes de que a las personas, que dijo literalmente, algunos morirán, es doloroso, pero bueno, desarrollaremos inmunidad. Él, Johnson, acaba de ser ingresado a la UCI de un hospital en Londres, no por una jugarreta del karma, sino por su propia irresponsabilidad. Su esposa, embarazada de 6 meses de su primer hijo, también está con coronavirus, aislada, cumpliendo la cuarentena. Esto no es más que la consecuencia lógica del despropósito de su gestión. Está en cuidados intensivos, es decir, la máxima jefatura de el Reino Unido está ahora mismo respirando con un respirador artificial. Y ya hay un segundo que ha tomado el mando del país. Pobrecitos los ingleses, pobre la gente, los ciudadanos del mundo que sus destinos dependen de gente como esa. Brasil, donde Bolsonaro como Johnson también se jactó de que allí ya no pasaría nada de esto y de que los brasileños se inmunizarían solos. Este país, Brasil, ya lidera contagios de COVID en Latinoamérica. Y vemos cómo abren zanjas en campos para enterrar a sus muertos, que son obviamente gente que Bolsonaro, Trump, Johnson desprecian, ¿no? Los olvidados de este mundo, la gente más vulnerable, la gente más precaria. Con lo cual hablamos de responsabilidades muy serias en esto, porque esto se parece mucho al exterminio. En Guayaquil cunde el pánico también y el gobierno ofrece a la gente ataúdes de cartón. Los muertos aparecen regados en la calle, los amontonan en bolsas negras. Así estamos, con Lenín Moreno en Ecuador. Así que cuando sintamos que se está haciendo muy duro en el Perú con los martillazos y los toques de queda, pensemos en estas realidades. Alegrémonos de que la reacción del gobierno de Vizcarra haya sido rápida y que esté siendo contundente. En España, la asquerosa oposición de ultraderecha no deja de usar a los muertos para atacar políticamente al gobierno y a su gestión de la crisis, que es una enorme crisis. En Perú, menos mal que la oposición se está calladita, menos mal. Sé que la gran mayoría de peruanas y peruanos agradecemos que a esta pandemia no se haya llegado con un gobierno fujimorista, por ejemplo, ¿no? Que sabemos el respeto que tiene por la vida esa gente. Y se agradece seguir pues las medidas cuidadosas y radicales de Vizcarra. Sin embargo, vemos con preocupación algunas cosas que van pasando últimamente. Aún no se resuelve la situación de miles de peruanas y peruanos vulnerables económicamente que siguen saliendo a la calle porque trabajan informalmente en Lima y provincias.
y participan de aglomeraciones. Ya hay más de 2.500 contagiados oficiales en el Perú. Vemos que sigue habiendo escasez de equipos médicos que se denuncian en varias zonas de la capital y del interior y siguen siendo insuficientes las pruebas de COVID. Nos preocupa la situación de contagios dentro de la Amazonía. Se habla ya de que van a cerrar algunas zonas de la selva y los últimos contagios que se han dado en las cárceles también. Sabemos perfectamente que aislada y sin recursos ha estado siempre históricamente la selva peruana. Conocemos perfectamente el hacinamiento de nuestras cárceles. Por eso, ninguna de estas medidas tan duras sobra en el Perú. Por eso los martillazos que están completamente justificados para intentar detener o que no avance más esta pandemia, porque si no, podría ser letal.